Bueno, y ya que pues estamos de alguna manera pues en estos días haciendo un balance de lo que fue pues la administración pública en el sexenio del presidente López Obrador, que pues está a unos días de concluir, pues un tema donde se avanzó prácticamente muy poco fue en la reestructuración financiera de Petróleos Mexicanos, una de las petroleras pues la más endeudada del mundo, una de las petroleras que ha de alguna manera pues hecho esfuerzos para ampliar su plataforma de producción y exportación, pero con avances mínimos prácticamente se tiene la misma producción que se tenía al final del sexenio pasado. Y para platicar de este tema, de los retos de Pemex, que podría venir, nos acompaña Óscar Ocampos. Él es coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Óscar, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Pues, ¿qué balance haces, Óscar, de pues esta gestión de Pemex, el hecho de que pues haya tenido que recurrir a apoyos multimillonarios en este sexenio, pero pues el barco sigue todavía con muchos problemas para poder estar a flote? Absolutamente. Hacemos un corte de caja después de 5 años y medio más o menos de que inició el plan de rescate de la petrolera. La realidad es que se ha rescatado poco, ¿no? Es cierto que la deuda bajó marginalmente, pero sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, con 99 mil millones de dólares en deuda. Sí. Y al mismo tiempo se le han hecho una serie de apoyos en forma de capital, de reducción de impuestos, de condonaciones fiscales, que de puros recursos inyectados rebaja el billón de pesos, billón en español, ¿no? Estamos hablando de 1.3 billones de pesos. Si a eso le sumamos lo que Pemex ha dejado de pagar por la menor carga fiscal que ahora tiene, estamos pegándole a los 2 billones de pesos, ¿no? Que es un monto muy importante y que no se ha reflejado en mejoras en los resultados, por ejemplo, pero tampoco en la operación. Pemex tiene su peor plataforma, su menor plataforma de producción prácticamente desde el auge de Cantarell. Sí. Estamos hablando que Pemex ahora rompió el techo de los 1.5 millones de barriles diarios, y bueno, en los últimos 40 años no hay precedente de ello, ¿no? Hubo una subinversión muy importante en la parte de producción, hubo una apuesta por la refinación, pero recordemos que por como están configuradas las refinerías, la dieta que se les está inyectando, que es petróleo pesado, las refinerías están configuradas para petróleo ligero, ¿no? ¿Y eso qué sucede? Que más o menos una tercera parte de todo lo que producen las refinerías es combustóleo. Y eso, sumamos la relativa obsolencia de sus equipos, el excedente laboral que tienen y las ineficiencias propias de la empresa, hace que la refinación sea un barril sin fondo, ¿no? Así es que desde el ángulo de la deuda, desde el ángulo de la producción, desde el ángulo de la apuesta por la refinación, el resultado que deja esta administración, el balance que deja, es a todas luces negativo. Claro, ahora, Óscar, pues la noticia del día es que pues el presidente López Obrador esta mañana pues recomienda a la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues seguir por ese caminito. Mira, hay una parte que es ineludible, ¿no? Al final del día, Hacienda va a tener que seguir apoyando a Pemex para las amortizaciones de deuda en los próximos 5 años. Tiene que ya sea amortizar o refinanciar más o menos la mitad de su deuda, y es un reto mayúsculo. Pero el reto aquí es cómo logras condicionar esos apoyos a cambios sustantivos en la empresa, ¿no? Pemex tiene que adelgazar, Pemex tiene que cambiar su gobernanza, Pemex tiene que ser ajeno a los vaivenes políticos electorales. No, es un reto que ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador estuvieron o en condiciones o dispuestos a abordar. La presidenta electa tiene la ventaja de que llega con el mayor capital político que tenga memoria la historia democrática de este país. Veremos si está dispuesta a invertirlo en la reforma que necesita Petróleos Mexicanos. Claro, ahora viene el reto, también viene las curvas de aprendizaje que va a tener el nuevo director, ¿no? Que viene, es un conocedor del tema energético sin duda, pero pues viene de la academia. Completamente. El nuevo director tiene una trayectoria muy larga en la academia como consejero, como asesor, pero al final del día la administración de una empresa con más de 120,000 empleados Sí. es un animal distinto, ¿no? Y esperemos que sea una transición tersa de Octavio Romero a Víctor Rodríguez,
que los nuevos equipos, los nuevos titulares de producción de exploración y producción, de transformación industrial, de finanzas, rápido tomen las riendas de la empresa y puedan empezar a implementar cambios. Claro. Ahora el tema, y que pues se venía insistiendo desde el inicio de la administración, es poder cuajar un plan de negocios que de alguna manera interese a los inversionistas, a los que tienen la deuda, a los tenedores de bonos que tienen la deuda de Pemex, y de alguna manera que esto facilite un mejor perfil, una reestructura que le dé oxígeno a Pemex. Completamente. En el corto y mediano plazo es de esperarse que se mantenga el esquema actual donde Hacienda contrae la deuda y Hacienda inyecta los recursos a Petróleos Mexicanos, ¿no? Al final Hacienda puede acceder a recursos con tasas mucho más competitivas que Petróleos Mexicanos, sí. Pero en el mediano plazo Pemex tiene que ser una empresa viable por sí misma, ¿no? Al final no puede repetirse lo de este sexenio cuando van a vender en un roadshow en Wall Street y pues le sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Así es que necesita poner un director de finanzas profesional que dé credibilidad a los mercados y que sea capaz de integrar un plan de negocios, por una parte creíble y por la otra atractivo. Claro. ¿Qué tan fácil, Oscar, va a ser el planteamiento hecho hace algunas semanas por quien será el próximo director de Pemex, Víctor Rodríguez, en el sentido de convertirla en una empresa de energía más allá de una empresa petrolera? Pues te diría que en el corto mediano plazo es poco probable. Al final Pemex tiene que enfocarse primero en lo que sabe hacer, ¿no? Que al final Pemex es una empresa relativamente exitosa en explotación de campos en aguas someras, aliarse, buscar más allá del contrato de servicios, no tiene que buscar alianzas con otras empresas para las aguas profundas, pero bueno, por ahí tendría que ir la apuesta, ¿no? Pensar que Pemex va a ser competitivo en hidrógeno, pero también en litio, pero también en energía eólica en alta mar. Bueno, eso es poco probable. Pemex no tiene experiencia en ello y está muy bien que en el largo plazo estés apostándole a eso, a ser una empresa de energía integrada como BP, como Exxon, como Shell, pero en este momento hay que concentrarse en lo urgente, ¿no? Y lo urgente es reestructurar las finanzas de la empresa y revertir el declive de la plataforma de producción petrolera de la empresa. Claro, apoyarse en el marco legal vigente a partir de buscar complementar sus recursos con los que tiene el sector privado. Exactamente, y aquí también hay un reto político, porque la apuesta es a los contratos de servicios, pero los contratos de servicios no han funcionado y en el mundo la historia tampoco es particularmente exitosa. Sí. La apuesta es pensar, o la apuesta debería de ser, pensar cómo Pemex puede asociarse en farm-outs, en estas alianzas con privados, como es el caso de Trión, como es el caso un poco más accidentado de Sama, pero por ahí debe de ir la apuesta de Pemex para finalmente revertir este declive de la producción que lleva ya bastantes años. Sí, como tú mencionas, los contratos de servicios, desde la época de Carlos Salinas, se venían trabajando con cierta intensidad en Pemex, pero nunca, digamos que pesaron lo suficiente como para sanear las finanzas de la petrolera. Así es, y luego en la reforma de 2008, en épocas del presidente Calderón, se vuelven a lanzar los contratos integrales de sí, es cierto, pero al final no lograron, ni en ese momento y posteriormente, después de la reforma de 2013, mucho menos, nunca despegaron esos contratos, ¿no? Al final no es un esquema que haya sido suficientemente atractivo para atraer las inversiones que en su momento se ambicionaban o se esperaban. Claro, pues todo un trabuco, Oscar. La próxima administración tendrá en lo que va a ser la gestión de Pemex por convertirla en una empresa que ya no pierda tanto dinero y que al mismo tiempo no requiera tantos recursos del gobierno para que estos se puedan destinar a otros rubros que también son muy necesarios, como la educación, la salud, la seguridad, un sinfín de problemas que tiene que atender todos los días el sector público, el gobierno federal. Totalmente. El costo de oportunidad del plan de rescate a Pemex ha sido muy alto. Que tengas muy buena tarde, Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente en el IMCO, y por supuesto muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos, Óscar. No, de qué. Muchas gracias a ti, Rogelio. Bonito fin de semana. Gracias.